Hola, ¿cómo están? Buenos días, esperando que de maravilla. Bueno, pues vamos a continuar con nuestras clases de física, esperando que pues sea del máximo aprovechamiento. El día de hoy les voy a presentar un tema nuevo en esta materia que se llama el concepto de, o más bien el tema de capacitancia. Lo vamos a desarrollar en una serie de clases que engloban varios temas enfocados a capacitancia, obviamente, ¿de acuerdo? Entonces, voy a darles un dato a lo mejor un poco espeluznante, no, no tanto, un poco, pues sí, que desconcerta, eh, porque la imagen que van a ver ahorita, a ver, déjenme ponerla donde la tenemos, aquí está. Fíjense que los desfibriladores ventriculares, perdón, usan grandes condensadores, es decir, capacitores, para aplicar un choque de corriente eléctrica al músculo cardíaco. Fíjense que esto es hasta que establezca su propio ritmo. Y aquí está un dato pues muy impactante, porque cada año mueren más de 250,000 estadounidenses debido a ataques cardíacos súbditos. Y cada minuto que transcurre sin aplicar el desfibrilador, las oportunidades de vida de la víctima de un ataque disminuyen, imagínense, desde 10 a 7%. En esta serie de clases vamos a ver las propiedades fundamentales de los capacitores, que también los llamamos condensadores. Esta fotografía es del volumen 154 de la revista Corbis, ¿de acuerdo? Que pues fíjense que no solo el tema de capacitancia o capacitores está dentro de la ingeniería, ¿no? Entonces, tiene incluso que ver para salvar vidas, como lo están viendo ustedes en esta imagen. Bueno, ahora sí ya vamos, eso fue como un dato cultural. Vamos a ver los objetivos que requiere esta, o más bien que al finalizar esta serie de clases de capacitancia van a obtener los estudiantes o ustedes mismos, ¿no? Ay, perdón, ya se me fue ahí. Entonces, cuando termine de estudiar esta serie de clases, el capítulo sí, de clases, el alumno primero definirá capacitancia y aplicará una relación entre capacitancia, voltaje aplicado y carga total, ¿de acuerdo? Va a calcular la capacitancia de un condensador de dos placas paralelas cuando se conoce el área de las placas y la separación en un medio de constante dieléctrica conocida. También escribirá y aplicará expresiones para calcular constante dieléctrica como una función de voltaje y el campo eléctrico o de la capacitancia antes y después de la inserción de un dieléctrico. También se calculará la capacitancia equivalente en cierto número de condensadores que estén conectados en serie y en paralelo. Y se determinará la energía de un condensador cargado cuando se cuente con la información apropiada. Cualquier conductor cargado puede considerarse un depósito o fuente de carga eléctrica, ¿de acuerdo? Si un alambre, por ejemplo, un conductor se conecta a un depósito, la carga eléctrica puede transferir para llevar a cabo un trabajo útil. En numerosas aplicaciones eléctricas se almacenan grandes cantidades de carga de un conductor o un grupo de conductores. Cualquier aparato diseñado para cargar o para guardar cargas eléctricas se llama capacitor, ¿vale? Y en esta serie de clases vamos a estudiar precisamente a los capacitores, lo que yo les estaba diciendo, ¿vale? Cualquier aparato diseñado para guardar cargas eléctricas se llama condensador o capacitor. Su símbolo es este y una forma de muchas es esta, forma física. ¿De acuerdo? Los capacitores también tienen este es su símbolo, cómo lo denotamos y cómo lo podemos encontrar en las
aquí nos hace una pregunta esta diapositiva que dice, ¿cuáles son las limitaciones al cargar un conductor? ¿Sale? Y me dice, ¿cuánta carga eléctrica puede contener un conductor? En la práctica hay un límite en cuanto al número de electrones que puede transferir un conductor o ser transferidos desde él. Vamos a suponer que se conecta un gran depósito de cargas positivas y negativas como la Tierra a un objeto conductor como se muestra en esta figura del lado izquierdo. Aquí la energía necesaria para transferir electrones de la Tierra al conductor puede proporcionarla a un aparato eléctrico llamado batería. ¿Sale? La batería o los acumuladores. Cargar el conductor es como bombear aire en un tanque de vacío de acero, como lo vemos aquí. ¿Vale? Así sucede cuando cargamos a un conductor. ¿Vale? Cuando cargamos aire, bombeamos aire a un tanque de acero vacío. Es decir, cuanto más aire se bombea al tanque, más aumenta la presión que se opone al flujo del aire, de forma similar, cuanto más carga más carga Q se transfiere al conductor, el potencial, o sea, el voltaje del conductor se eleva, lo que dificulta transferirse más carga. Sería como cuando inflas un globo, pues llega al punto en que ya no le cabe más aire y pues puede reventarse, ¿no? Si lo ponemos en ese contexto. Se dice que el aumento del potencial voltaje es directamente proporcional a la carga que soporta un conductor y simbólicamente lo vamos a expresar con esta, o lo vamos a denotar con esta expresión. ¿De acuerdo? Para ponerle más énfasis a la imagen que ustedes están viendo, a diferencia o más bien a la diferencia entre los potenciales de dos puntos de un circuito, se puede llamar también voltaje o tensión, ¿vale? A la diferencia. ¿Qué otra cosa? Y cuando se pasa a través de un elemento de un circuito, se produce una caída de potencial o un voltaje negativo. Son conceptos que tenemos que ir tomando en cuenta. Y también a la diferencia de potencial producida por los generadores, capaz de elevar las cargas eléctricas de un potencial a otro más alto, es decir, una subida de potencial se le conoce como fuerza electromotriz. Y la fuerza electromotriz de un generador es la diferencia de potencial que miden sus bornes, es decir, sus puntas. Y cuando está en un circuito abierto, es decir, sin suministrar corriente, una fuente de voltaje. Una fuente de voltaje es una fuerza electromotriz. Este es como para que lo tengan en cuenta de aquí en adelante. Déjenme ponerles este párrafo para que lo puedan ustedes tomar en cuenta. Lo voy a poner aquí. ¿Vale? Que no se nos olvide que la diferencia entre los potenciales entre los puntos de dos puntos de un circuito se puede llamar voltaje o tensión, y cuando se pasa a través de un elemento de un circuito se produce una caída de potencial o un voltaje negativo. ¿De acuerdo? Este es un tema, este es como para que lo tomen en cuenta. Y ya entramos de lleno al tema de capacitancia. Por lo tanto, la razón de la cantidad de carga Q al potencial eléctrico B producido será constante para un conductor específico. Esa razón se refleja, en esa razón refleja la capacidad del conductor para almacenar cargas y se le llama su capacitancia. ¿De acuerdo? Entonces un capacitor nos va a almacenar cargas y la capacidad para almacenar esas cargas se llama capacitancia. La fórmula
para determinar la capacitancia es esta, igual a la carga sobre el potencial eléctrico, voltaje. Y la unidad de capacitancia es el coulomb por volt, que se define como Faraday. Por consiguiente, si un conductor tiene una capacitancia de un farad, la transferencia de un coulomb de carga al conductor se elevará, su potencial 1 volt. En pocas palabras, la unidad de capacitancia son los faradios. Perdonen la letra, Faraday. Faradios, ¿sale? De acuerdo. Ahora bien, volvamos a la pregunta original acerca de las limitaciones que se presenta cuando se carga un conductor. Se ha dicho que cada conductor tiene una determinada capacitancia y para almacenar cargas, obviamente. El valor de la capacitancia para un determinado conductor no es una función de la carga que soporta el conductor ni del potencial producido. En un principio, la razón de carga sobre voltaje permanecerá constante y mientras se añade cada identidad o cada carga indefinidamente. Pero la capacitancia siempre va a depender del tamaño y de la forma del conductor, así como de la propia naturaleza del medio que lo rodea, ¿de acuerdo? O el medio circundante. Ahora bien, supongamos que se trata de transferir una cantidad de carga indefinida, cualquiera, a un conductor esférico de radio R, como se representa en la figura. Aquí, el aire que rodea al conductor es un aislante y a menudo lo llamamos dieléctrico y contiene unas cuantas cargas en libertad de movimiento. La intensidad del campo eléctrico E y el potencial B es en la superficie de la esfera, van a estar denotados por las siguientes fórmulas. Vean ustedes. Aquí noten ustedes que lo podemos denotar como voltaje con V y E, ¿de acuerdo? ¿Vale? Solo que E es la intensidad del campo eléctrico, esta, y este es el potencial eléctrico, o el potencial, ¿vale? Entonces la intensidad del campo eléctrico va a ser igual a la constante por la carga sobre el radio, suponiendo que tenemos esta forma. Vean ustedes, tenemos un radio determinado al cuadrado. Y el potencial está dado por la constante por la carga sobre el radio solamente. ¿De acuerdo? Puesto que el radio va a ser constante, tanto la intensidad del campo eléctrico como el potencial, a ver, déjame poner el láser, de la superficie de la esfera aumenta en proporción directa a la carga. Sin embargo, hay un límite para la intensidad del campo que puede haber en un buen conductor sin que se ionice el aire a su alrededor. Siempre que suceda esto, el aire se vuelve esencialmente un conductor y cualquier carga adicional que se le coloque a la esfera se fugará en el aire. Este valor límite de la intensidad del campo eléctrico de un material pierde sus propiedades aislantes y se conoce como la rigidez dieléctrica de ese material. La rigidez dieléctrica de un material es la intensidad del campo eléctrico para que la materia deja de ser un aislante y se convierte en un conductor. Fíjense qué interesante. La rigidez dieléctrica para el aire seco es de una atmósfera de presión, ¿vale?
aproximadamente, puesto que la rigidez dieléctrica del material varía considerablemente en las condiciones ambientales que se presenten, como lo puede ser la presión atmosférica y la humedad, y es difícil calcular algunos valores exactos, ¿vale? La imagen que ustedes están viendo aquí demuestra la cantidad de carga que puede transferir un conductor que está limitado por la rigidez dieléctrica del medio que circula a su alrededor. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos las fórmulas y otra fórmula por acá. ¿De acuerdo? Vamos a poner un ejemplo que nos dice cuál es la carga máxima que puede transferir un conductor eléctrico cuyo radio es de 50 centímetros. Supongamos que está rodeado del aire. ¿Vale? Aquí pues, nos está poniendo ejemplos para que ustedes vean el tema, ¿no?, que estamos estudiando. Entonces, ¿cuál va a ser el plan a seguir? Dice aquí, la carga máxima queda determinada por la intensidad del campo eléctrico necesario. Esto para volver el aire circundante en conductor de electrones. Entonces, aquí establecemos la carga necesaria para alcanzar la rigidez eléctrica del aire para un radio de 0.5 metros. Noten ustedes que lo tenemos que tenemos que convertir esos valores para a metros, nos están dando centímetros, ¿de acuerdo? Entonces, la solución, nuestros datos son que tenemos un radio de 50.50 metros. Tenemos una capacidad de potencia, una cantidad de potencial eléctrico de 3 newton metro sobre coulomb. Meganewtons, perdón, son 3 meganewtons sobre coulomb, que acuérdense que el prefijo mega es lo mismo que 3 por 10 a la 6, ¿vale? Newton sobre coulomb, ¿vale? De forma que la carga máxima ya la calculamos con las fórmulas que acabamos de entender. La fórmula es igual a la constante por la carga entre el radio al cuadrado, o la carga es igual al radio al cuadrado por la cantidad de potencial máximo sobre la constante, que en este caso nos hacemos las multiplicaciones correspondientes. La constante es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, y nos da un resultado de 8.33 por 10 a la menos 5 coulombs, ¿de acuerdo? O 83.3 microcoulomb. En este ejemplo se va a ilustrar la enorme magnitud del coulomb cuando se usa como unidad de carga electrostática. ¿De acuerdo? Bueno, para no, vamos a ponerles, les voy a presentar otra imagen para que desarrollemos, o más bien logren entender lo que yo les estoy demostrando en esta clase. Ahora bien, observen esta imagen y podemos ver que la cantidad de carga que puede soportar un conductor esférico disminuye con el radio de la esfera. Por lo tanto, los conductores pequeños generalmente pueden soportar menos carga. Pero la forma del conductor también influye en su capacitancia para pertenecer o para retener cargas. Vamos a considerar, los conductores cargados que se ilustran tanto en la figura del inciso A y la figura esta y la del inciso B. Si se probaran con un electroscopio, vamos a descubrir claramente
que la carga situada en la superficie de un conductor que concentra en los puntos de mayor curvatura, como lo están viendo ustedes acá, en los puntos de mayor curvatura o en este pico, debido a la mayor densidad de carga en esas regiones. Y aquí la intensidad del campo eléctrico es también más grande en las regiones donde la curva es mayor. Si la superficie se remodela y se da una forma puntiaguda, como lo están viendo ustedes aquí, la intensidad del campo puede volverse lo suficientemente grande como para ionizar el aire que circula alrededor de ello. En esos sitios a veces se produce una lenta fuga que da por resultado una descarga de corona que se observa muy tenue con un destello de color violeta cerca de algún conductor puntiagudo, ¿no? Eso siempre suele suceder. Y es importante eliminar todos los bordes afilados en los equipos eléctricos para minimizar esa carga de fuga. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la diferencia. Si tenemos formas de conductores de este tipo, segurito va a haber fuga de carga. ¿De acuerdo? Bueno, esta es la clase de capacitancia. Yo creo que para la próxima clase vamos a desarrollarnos bien en los capacitores. ¿De acuerdo? O en los condensadores. De todos modos, si tienen algún comentario, duda o sugerencia, estoy total y enteramente para servirles. Que estén